La doctrina de la seguridad nacional se refiere como a la capacidad de un Estado o nación para defender sus intereses nacionales, fundamentalmente como la integridad territorial y la soberanía política. Adquirió una definición más militar especialmente durante la caída de la Unión Soviética y el periodo de la Guerra Fría. Fue el sostén ideológico de las dictaduras militares en América Latina durante las décadas de 1960 y 1970 y fue ideada por el gobierno de Estados Unidos como forma de ejercer un contrapeso político en la región y en el marco de la Guerra Fría. Esta doctrina predicaba que la proliferación de la ideología socialista en los países latinoamericanos constituía una amenaza para la seguridad nacional de estas naciones, para la cual creían necesaria una contraofensiva política y militar, creándose de este modo la polémica Escuela de las Américas en Panamá, la cual se encargó de instruir a militares y policías de América Latina en técnicas contrainsurgentes y que ha sido señalada como una organización que ha promovido las violaciones a los derechos humanos y represión clandestina de los gobiernos autoritarios de la región. Otorgaba a las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos un rol principal en la lucha contra el comunismo. La Revolución Juvenil nace en los años 60. Fue la primera revolución juvenil en la historia. Es una nueva generación de jóvenes decididos a enfrentarse a cualquier símbolo de autoridad. Nace la Beat Generation o la generación Beat. Era un movimiento literario conformado por amigos que se dedicaban a escribir poesía y prosa. Rechazaban los valores clásicos estadounidenses, apoyaban el uso de drogas, la libertad sexual y la filosofía oriental. Nace el llamado movimiento hippie, primero en Estados Unidos, luego en el Reino Unido. Emergen nuevas formas de cultura como la música por parte de los Beatles, películas con poca censura y estilos alternativos de vida. Los hippies fueron un movimiento juvenil que se caracterizó por la anarquía no violenta, la preocupación por el medio ambiente. Los hippies conformaban una contracultura que a nivel político era atrevida y que se oponía a la guerra. Tenían un estilo colorido por la influencia de las drogas alucinógenas como el LSD. Eran bastante polémicos. Su origen nace debido a las alteraciones producidas por la Segunda Guerra Mundial. Caída de la URSS y la difícil recomposición del espacio exsoviético. Cuando en diciembre de 1991 se sustituyó en el Kremlin la bandera roja de la Unión Soviética por la tricolor de Rusia, se dio por terminada una experiencia política, económica y social de la más honda trascendencia para la humanidad. El fracaso del socialismo como sistema económico arrastró a toda la organización política hasta terminar con la desaparición del Estado soviético surgido de la Revolución de 1917. El debilitamiento del poder central favoreció la aparición de fuerzas centrífugas surgidas en las repúblicas federadas. Desde mediados de 1990 hasta finales de 1991, el movimiento reformista de la perestroika fue superado por la tendencia rupturista que encarnaba el nuevo líder Boris Yeltsin. Asumiendo la soberanía nacional, las repúblicas fueron desconectándose del centro del poder soviético, dejando sin contenido político a las uniones de repúblicas socialistas soviéticas. Cada república se convirtió en un estado independiente y para poner un poco de orden al gran caos, se creó la Comunidad de Estados Independientes a la que se adhirieron desde el primer momento muchas de las repúblicas exsoviéticas. La eclosión de los nacionalismos y los conflictos interétnicos. Hasta mediados de los 80, se pensaba que en los territorios de la URSS felizmente estaba resuelta la cuestión de las nacionalidades. En el Estado multinacional soviético, todo parecía indicar que se había concluido el proceso de fusión de los pueblos, más de 100 en el marco de la estructura política federal del Estado socialista. Sin embargo, esta impresión resultó ser más aparente que real. Otro tipo de conflicto étnico tiene su origen en la grave situación socioeconómica provocada tras la ruptura de las URSS. Son manifestaciones que hasta ahora parecían propias del tercer mundo. La desorganización de las estructuras económicas y comerciales han provocado la aparición del paro y situaciones increíbles de pobreza. El hundimiento de la producción.
1991-1993, el trienio catastrófico. La llegada a la independencia de la República Soviética se habían en condiciones muy difíciles, puesto que la crisis en el sistema productivo de la URSS ya se había iniciado en los años anteriores. En 1991, la anarquía se instaló en el país y la crisis penetró por todas las ramas de la economía hasta el punto en que los responsables soviéticos fueron incapaces de controlar el proceso del cambio. En 1995 se puede hacer un balance de la situación, pero teniendo en cuenta que los datos disponibles no poseen fiabilidad absoluta debido a las dificultades para homogeneizar las estadísticas y los distintos estados. La Guerra Fría dominó el siglo XX, entre el periodo de 1940 a 1980. Se denominó Guerra Fría porque no se procedió a la guerra entre las naciones de Estados Unidos y la Unión Soviética, por miedo a un ascenso a nivel nuclear. Esta guerra inicia después de la Segunda Guerra Mundial. Existieron algunos conflictos indirectos como la Guerra de Vietnam y Corea. Fue un episodio bélico dado entre Corea del Norte, que era capitalista, y Corea del Sur, que era comunista, entre 1950 y 1953, y fue el centro de la tensión. La crisis de los misiles cubanos en 1962 se da porque el régimen comunista de Fidel Castro se inclinaba por la ideología soviética. Así es que en octubre de 1962, aviones espías norteamericanos detectan la construcción de rampas de misiles y la presencia de tropas soviéticas en la isla. El 22 de octubre del mismo año, el presidente Kennedy toma la decisión de desplegar unidades navales y aviones de combate frente a Cuba. Finalmente, Estados Unidos y la Unión Soviética llegan a un acuerdo donde la Unión Soviética retira sus misiles de Cuba y Estados Unidos se compromete a no invadir la isla y se compromete a la retirada de sus misiles Júpiter que habían sido desplegados en Turquía. Para 1979 la Unión Soviética invade Afganistán y Estados Unidos inicia la Operación Ciclón, apoya a los rebeldes afganos con armamento. Esta guerra contribuyó a la caída de los soviéticos. Para los años 80, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, denomina que la Unión Soviética es el imperio del mal. Estados Unidos en ese momento acumulaba gran cantidad de armas por su buena economía. La Unión Soviética estaba mal económicamente y para 1985 Mikhail Gorbachev, presidente de la Unión Soviética, decide conciliar con Estados Unidos y firmar una serie de pactos de reducción de armas. Para 1989 se retira la Unión Soviética de Afganistán y un año después se firma la reunificación con Alemania. Para 1991 finalmente colapsa la Unión Soviética y finaliza la Guerra Fría. En el año de 1952, y a pocos meses de las elecciones donde participaría Fulgencio Batista, asciende al poder mediante el derrocamiento de Carlos Príos Zócaras. En virtud de las encuestas, no le daban como ganador. Con la ayuda de un buen sector de la sociedad y el apoyo mayoritario militar, da un golpe de Estado asumiendo el poder. Su gobierno se caracterizó por grandes actos de corrupción, injusticias y gran represión hacia el sector comunista y socialista de la sociedad cubana, generando gran descontento entre la población. Además, proliferaron lugares de mala reputación como casinos, casas de apuestas, cabaret y burdeles. Mientras todo esto ocurría, en la Sierra Maestra, cadena montañosa del suroeste de Cuba, los actores de la Revolución cubana trabajaron comunicando sus ideas y conspirando contra el gobierno dictatorial de Batista e iniciando una guerra de guerrillas. Todo lo mencionado anteriormente más las ideas de la Revolución fueron calando en la población, hasta que las bases de gobierno de Batista fueron cediendo tras intentos de revocarlo. Finalmente, cuando Fulgencio Batista se dio por enterado de que no podía mantener la presidencia, al observar que no tenía cómo sostener su gobierno sin apoyo militar y de la población en general, huye al exilio permitiendo el ascenso del poder de Fidel Castro Ruiz y la entrada triunfal de la Revolución cubana.
con todo el apoyo tanto civil como militar y sin ningún tipo de oposición, aclamados como héroes a su llegada triunfal en La Habana el 2 de enero de 1959. Castro realiza reformas profundas de corte marxista y socialista, con ayuda de los colaboradores y con el apoyo del bloque socialista soviético bajo un discurso antiimperialista o contra los Estados Unidos de América, lo que con el tiempo, anudando a los acontecimientos históricos, termina generando un embargo económico por parte de Estados Unidos hacia Cuba, además de una mala relación política entre ambas naciones que llevó a la ruptura de relaciones el 3 de enero de 1961. La revolución inició un proceso de nacionalización de la economía cubana, pasando al control de estados de servicios públicos, la industria azucarera, gran motor de la economía cubana, el sector agrario, gran cantidad de tierras agrícolas y todas las empresas con más de 25 trabajadores. Durante más de medio siglo, las políticas socialistas marxistas han sido las impuestas por Fidel Castro, quien el 24 de febrero del 2008, por motivos de salud, da paso al poder de su hermano y colaborador Raúl Castro, para que diera continuidad a sus políticas. Sin embargo, a principios del año 2015, Raúl Castro reanuda la forma histórica de relaciones con los Estados Unidos de América, realizando varias reformas y acuerdos de apertura entre los dos países. La Guerra de Vietnam, llamada también Segunda Guerra de Indochina, fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. En esta guerra participó la República de Vietnam del Sur con el apoyo de los Estados Unidos y otras naciones, contra la guerrilla local de Frente de Liberación de Vietnam y el ejército de la República Democrática de Vietnam del Norte, respaldados por China y principalmente por la Unión Soviética. El conflicto comenzó por un intento de unificar las dos Vietnam en un único gobierno comunista, aliado de la URSS y China. Las acciones para evitar la reunificación, unidas a una sucesión de gobiernos corruptos e ineficientes apoyados por Estados Unidos, provocaron el levantamiento de armas de varios grupos unidos bajo el autodenominado Frente de Liberación Nacional. Estados Unidos entró en la guerra de Vietnam como guía para los vietnamitas del sur en cómo enfrentar al enemigo en las montañas, siendo así para que los enemigos sintieran que Estados Unidos estaba invadiendo su territorio y iba contra ellos. En ese momento atacaron a estadounidenses y fue cuando Estados Unidos decidió poner pie en marcha y soldados en esta región para contraatacar. La guerra de Vietnam se convirtió en un ícono, y aún hoy lo sigue siendo, de los grupos sociales y partidos de izquierda en gran parte del mundo. Se estima que murieron entre 1 millón y 5.7 millones de personas civiles, y en Estados Unidos se hizo una contabilidad donde 58.159 fueron bajas y más de 1.700 desaparecidos, constituyendo la contienda más larga